Palabra de Dios se transmite desde Bogotá, Colombia, para traer esperanza a un mundo en medio de tristeza y de soledad y que necesita ser reconciliado por Dios. Hoy quiero estudiar, junto con ustedes, allí en sus hogares, el libro de los Jueces, uno de los libros del Antiguo Testamento. El tema de hoy lo he titulado "Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová". Este libro, que trae 21 capítulos, nos muestra cómo el pueblo, en uno de los momentos más difíciles de su historia, en vez de buscar a Dios, ellos ¿qué hicieron? Se volvieron sus espaldas a Dios. Es por eso que es muy común encontrar en el libro de Jueces, y por 4 veces encontramos la palabra: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Está en el 17:6, en el 18:1, en el 19:1 y en el 21:25. También podemos encontrar esta palabra reiterativa: la vieja historia, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Lo encontramos en el 2:11, en el 3:7, en el 3:12, en el 4:1, en el 5:1, en el 10:6 y en el 13:1. Este libro de Jueces, fue gobernado por 12 hombres y una mujer, y un cuarto, Samuel, que fue el rey, que fue Samuel, el primer profeta de Israel. También vemos, amados hermanos, que este libro muestra entre la muerte de Moisés, la muerte de Josué y el resurgimiento de estos jueces. Así que miramos que este libro de los Jueces tiene muchas cosas que el pueblo no debió hacer, pero lo hicieron. Y quiero leer el capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Sucesivamente, el mundo de hoy se parece mucho al mundo de los jueces en los que ellos vivieron. Dios levantó jueces para liberar a su pueblo, pero aunque estos jueces no fueron líderes nacionales como lo fue Moisés y Josué, ellos tuvieron un momento en el que se dejaron usar por Dios. El Espíritu Santo se demostró allí de una manera. Pero en el libro de los Jueces también podemos ver algo muy terrible: la apostasía. La apostasía, pero también allí estaba la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo pecaba y se apartaba, Dios tenía misericordia. Su gracia admirable estaba allí en restaurar, liberar y derrotar y librarlos de sus enemigos. Es un libro raro, el libro de los Jueces, ya que en él encontramos a mujeres valientes como Débora, mujeres como Jael y muchas otras que fueron valientes. También encontramos aquí a estos jueces, incluyendo a Sansón, los cuales sirvieron a Dios. Pero la vieja historia, como dije, siempre se repitió. Moralmente fue una decadencia de apostasía, porque ellos tenían un líder invisible que era Dios. Y la vieja historia se repite, como les leía: volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Reiterativamente vemos en el libro fracasos. Ellos sirvieron a Baal, a Astarot. Y la misma historia de hoy, la caída, la ruina de las naciones,
qué? Porque la gente no quiere buscar a Dios. Porque hay una decadencia espiritual. Si comparamos nuestro mundo con el mundo bíblico, el mundo antiguo, podemos encontrar que no es mucha la diferencia. Moralmente hoy la gente está destruida. Hay un desasosiego por el pecado. Hay un afán por pecar. Pero ¿sabe algo? El Dios de la misericordia, el eterno y todopoderoso Dios, quiere salvar, quiere perdonar y quiere liberar. He de aquí la importancia de prestar oído a las cosas de Dios. Si miramos la nación de Israel, estaba pasando uno de los momentos más difíciles. Primero tenía la apostasía religiosa. Segundo, una decadencia moral. Y tercero, la anarquía política. Estos jueces en algunas ocasiones eran débiles e incapaces. Tenían que preguntar lo que ya Dios les había dicho que hicieran. Se pedían ayuda unos a otros, mientras tenían que pedirle la ayuda a Dios. Eran muy humanistas, como nuestra sociedad hoy en día. Y el capítulo 21, el versículo final, termina diciendo: y en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En este libro de los jueces encontramos la prodigiosa mano de Dios. A partir del capítulo 1 vemos que el ángel de Jehová vino a Boquim. En el capítulo 3 vemos que muchas naciones fueron dejadas para probar a Israel. En el capítulo 4 vemos la valentía de Débora y Barak. Y en el capítulo 5 vemos el cántico de Débora, una mujer que dispuso su corazón para servir a Dios. Y allí vemos los que fueron, los que se quedaron, porque no todos fueron a la guerra. En el capítulo 6 el llamamiento de Gedeón, en el capítulo 7 sigue Gedeón, y así sucesivamente. Vemos cómo hubo muerte, cómo hubo destrucción, cómo hubo victoria, cómo el pueblo estuvo arruinado, y pedían ayuda a Dios, y Dios los liberaba. Vemos el reinado de Abimelech, hijo de Gedeón, que mató a sus 70 hermanos para hacerse rey, pero luego él también murió. Pero tal vez uno de los capítulos interesantes de este libro es el nacimiento de Sansón. Todo lo que pasó con él, su llamado, su nazareato, los votos que incumplió al Señor y cómo el Espíritu Santo vino sobre él para liberar al pueblo de Israel. ¿Y cómo terminó Sansón? Terminó ciego porque le sacaron los ojos. ¿Producto de qué? De la desobediencia. Así que, amados hermanos, podemos mirar cómo este pueblo fracasó y cómo Dios lo restauró. Para ir concluyendo, podríamos decir que nuestra sociedad hoy en día está fracasada porque no ha puesto la mirada en el Señor, porque se ha derrumbado, ha creído en sus propias fuerzas. La sociedad de hoy en día se ha tirado a la perdición. Cada uno dice saber, pero la Biblia dice que no somos nada, que somos polvo, que somos como la flor que nace y luego se marchita. Somos como una sombra, como un soplo que pasa. El único que permanece y vive para siempre es el mismo de siempre, el eterno, el todopoderoso Dios que salva, que perdona. La sociedad de hoy en día moralmente está destruida. Pero hay algo que Dios quiere hacer con nuestra sociedad. Y es que reconozcamos que necesitamos volvernos a Dios. El pueblo de Israel pecaba, eran subyugados por los filisteos y por otras poblaciones vecinas. Pero ellos clamaban a Dios y Dios los liberaba. Había paz 20, 30, 10 años y volvían a pecar, volvían a hacer lo malo y volvían a clamar a Dios y Dios volvía a liberarlos. Pero esa no es la forma que Dios quiere tratar con el ser humano. Dios quiere obediencia del ser humano. Dios quiere que atendamos a su voz. Por eso en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué dice:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El libro de Jueces, para meditar. Esto es una corta introducción. Quizá más adelante traiga más estudios acerca de este libro, porque hoy estoy dando la introducción de todo lo que sucedió, pero por encima de todo, cómo Dios los guardó, cómo Dios los salvó, pero ellos volvían a hacer lo malo. Esta es una actitud que usted y yo no debemos aprender ni repetir, sino darle honra y gloria al Señor. Hasta una próxima oportunidad. Les habló su hermano en Cristo, Javier Molina. Dios les bendiga.